Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar mensual. Vamos a esperar unos minutos en lo que termina de conectarse más asistentes. En unos minutos empezamos. Hola, mi nombre es Pamela Aponte y les doy la bienvenida a nuestro webinar mensual. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que forma parte de una de las principales firmas a nivel mundial. Me refiero a Jorge Jiménez. Él es socio de impuestos y servicios legales en Deloitte, México. También nos está acompañando el día de hoy nuestro director de estrategias de inversión y productos financieros, Gonzalo Rosado. No olviden realizar sus preguntas a lo largo de esta charla para que al final nuestros especialistas den respuestas a ellas. Sin más, le cedo la palabra a Gonzalo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pamela. Muy buenas tardes a todos. Como CAMES, les damos la bienvenida a este foro de inversiones Sura, donde tocamos temas relacionados con la economía, los mercados y las finanzas personales. El día de hoy es especial. Hemos preparado un webinar que abarcará los tips necesarios y muy importantes para la declaración anual que nosotros tenemos que hacer como contribuyentes. Y para eso tenemos el placer de contar con Jorge Jiménez del despacho Deloitte, quien es además una autoridad en la materia. Posteriormente vamos a platicar un poquito acerca de los principales productos financieros que hemos diseñado en Inversiones Sura. Nos vamos a centrar en el producto principal, que se trata de un componente seguro y de inversión y que busca poder brindar a nuestros clientes importantes beneficios fiscales, además de una cuestión de inversión. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a Jorge Jiménez. Jorge, buenas tardes y un gusto, como siempre, tenerte con nosotros en este foro. Adelante, por favor. Jorge, no te escuchamos.
¿Me puedes confirmar si nos puedes escuchar tú, por favor? Listo. Ahí te Creo que ya me escuchamos. escuchan ahí, ¿verdad? Perdón, Sí, esto tema de la tecnología, pero ya estamos aquí. no te Eh, preocupes, bienvenido. Gracias. Les estaba dando las gracias a Sura por la invitación, Gonzalo. El tema que me, que me, que me toca, del que me toca platicarles es sobre la declaración anual y algunos tips y algunos conceptos fundamentales de lo que debemos considerar al momento de presentar nuestra declaración anual. Para ello pasaré a la primera de las láminas, en la cual, pues de alguna forma, desde el punto de vista muy general, y considerando que este papel o antes era papel, ahora es a través de un sistema, a través del Internet. Esto que tú le presentan al SAT, pues es la información que el SAT tiene sobre ustedes, sobre sus ingresos, sobre sus gastos. Entonces, pues de alguna forma es el punto de partida que tiene el SAT junto con pues las facturas o CFDIs que ustedes reciben y que normalmente pueden hacer deducibles, es decir, le pueden dar un tratamiento fiscal a esos CFDIs, ya sea que reciban o en su caso, en algún tipo de ingresos, lo que ustedes expidan a terceros, pero junto con los CFDIs a los cuales les den esta tratamiento fiscal, pues su declaración será la fuente de la información que tiene el SAT respecto de ustedes. Entonces, pues, de manera general, quien presenta una declaración anual o tiene que obligación de hacerlo, pues quien tenga ingresos bajo los diferentes capítulos de la ley por más de 400,000 pesos. En el caso de intereses, es decir, si alguien solamente tiene inversiones y solamente recibe ingresos por intereses derivados de esas inversiones, tendrá que presentar la declaración anual cuando superan los 100,000 pesos. Si no superan los 100,000 pesos, no hay necesidad de presentar una declaración anual. Entonces, estos conceptos son importantes para efectos de que en el mes de abril de cada año se presente la declaración anual cuando se está obligado a ello. También es muy importante que tomen en cuenta que en esta declaración anual ustedes tienen que mostrar cierta información, aun y cuando no paguen impuestos por los ingresos que perciban, es decir, no obstante que los ingresos estén exentos. Y cuando esos ingresos son superiores a 500,000 pesos, aun y cuando, repito, no tengan que pagar impuestos por ello, sí los tienen que mostrar en su declaración anual para efectos de poder tomar ese beneficio de exención. En este caso, por ejemplo, está una herencia o normalmente algo más común está la venta de una casa. Sí, si ustedes venden una casa, pues tienen un ingreso exento de aproximadamente 4,5 millones ese es el rango. Pues si la venden y el inmueble que vendieron vendieron un inmueble de 4 millones, pues no tendrán que pagar impuestos, pero siempre y cuando lo declaren. Entonces es también importante tomar en cuenta que en esa declaración se deben de presentar algunos ingresos exentos superiores a 500,000 pesos y señalo que solamente son algunos ingresos exentos, por lo que posteriormente voy a platicar sobre algún beneficio que tienen las inversiones a través de un seguro. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el concepto de ingreso que deben de ustedes llevar a su declaración anual? El concepto que maneja la ley mexicana del impuesto a la renta es un ingreso universal. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben declarar los ingresos independientemente del lugar donde se perciban. Es decir, si yo recibo ingresos fuera de la República Mexicana en cualquier país, pues al momento que esos ingresos incrementen mi patrimonio, pues yo los voy a tener que declarar. Y es importante en esta parte del ingreso universal el tomar en cuenta que hasta hace algunos años las autoridades fiscales mexicanas y las autoridades fiscales en general
de otras partes, otros países, no tenían acceso a la información, es decir, yo tenía ingresos por intereses en Europa o en Estados Unidos y realmente, si bien los tenía que declarar, pues muchas veces era difícil que las autoridades llegaran a detectarlos. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos años, principalmente en los últimos 3 años, con dos conceptos, el concepto de FATCA y el concepto de CRS. Estos dos nombrecitos lo que quieren decir es que FATCA, son el fisco americano, tiene obligación de remitir a México toda la información de cuentas que tengan un ingreso, eh, ellos llaman face value en esos instrumentos de inversión. Esto a su vez, los fiscos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, esa información del sistema financiero. El sistema financiero está obligado a darle esa información al fisco americano, y el fisco americano lo manda a las autoridades mexicanas, en este caso al SAT. Lo mismo sucede con el CRS, en este caso son todos los fiscos europeos y el fisco canadiense. Entonces, de alguna forma, a través de convenios de información mutua, que celebran los diferentes fiscos, pues se dan este tipo de informaciones. El fisco mexicano hace lo mismo con los extranjeros, pero pues evidentemente son menos los extranjeros que vienen a invertir a México en nuestro sistema financiero de los mexicanos que van a invertir fuera. Entonces, pues habrá que tomar en cuenta que ahora esta información está a la vista de las autoridades fiscales mexicanas. Incluso si ustedes leyeron el Reforma la semana pasada y en la sección de negocios había una propuesta que presentó el área de grandes contribuyentes del SAT, sobre cómo iba a fiscalizar más a grandes contribuyentes, pero también dentro de esa fiscalización mencionaba el FATCA y el CRS, que son estos conceptos de los que estoy hablando. Entonces, pues hay que declarar todo, no importa dónde se reciba, y para esos efectos, pues la ley lo que hace es dividir en cajoncitos en su título 4, la ley de impuesto de la renta, pues lista en diferentes cajoncitos los tipos de ingresos. El primero es el sueldos, honorarios, actividades empresariales, venta de bienes, ingresos por enajenación de bienes, ingresos a veces por adquisición de bienes, ingresos por intereses, ingresos por premios, ingresos por dividendos y otros ingresos. En este caso, los otros ingresos son todos aquellos ingresos que no están específicamente en uno de los capítulos que menciona la ley, que son otros. ¿Y cuáles son los otros? Pues cuando yo reciba algún tipo de ingreso que modifique mi patrimonio a la alza. Y por ejemplo, en este capítulo de los otros ingresos están las inversiones en el extranjero. Si yo recibo inversiones en el extranjero, pues no me las van a grabar como si fuera una inversión en México, como un capítulo que está en el capítulo de intereses, y van a ese capítulo que está al final, que es de los demás ingresos. Y ahí metes todo tipo de ingresos que modifiquen positivamente tu patrimonio, ¿no? Entonces, pues de alguna forma es importante considerar eso, es decir, no porque no esté en alguno de los capítulos específicos no lo tengo que declarar todo, independientemente de dónde venga. Y pues por último habría que considerar que en muchos de esos supuestos, en sueldos o en intereses o en enajenación de bienes o en algunos otros tipos de ingresos, cuando se es una persona física y quien paga esos ingresos es una persona moral, pues normalmente quien recibe quien paga esas cantidades realiza una retención, es decir, le realizan a uno una retención de impuestos, como lo realiza el banco mes con mes cuando se devengan intereses en una inversión, en un fondo de inversión, y posteriormente esos anticipos que yo realicé, pues los llevo a mi declaración anual como anticipos de impuestos. La que sigue, por favor. Y capítulo importante, pues en la declaración anual son las deducciones. Evidentemente, estas deducciones personales serían independientes a alguna otra deducción que yo pudiera tener específica en alguno de los capítulos de la ley. Si rento
un inmueble, pues tengo una deducción ciega de un monto específico que me marca la ley, o si vendo un inmueble, podré deducir además alguna, o sea, como costo lo que yo pagué para venderlo, es decir, además de las características propias en cada capítulo de la ley de alguna deducción en específico, honorarios, quizá el coche, quizá la renta de la oficina, si alguien presta servicios independientes, pues además de eso, eh, tengo mis deducciones personales, es decir, las que comúnmente tienen todas las personas y que se conocen al momento de presentar la declaración anual. Estas deducciones están previstas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí van a estar los gastos médicos, los seguros de gastos médicos, los gastos funerarios, van a estar las aportaciones a planes personales de retiro o a la Afore, van a estar los intereses que yo pague por un crédito hipotecario, los intereses reales, y todos estos conceptos, de alguna forma, los tomo en cuenta para llevarlo a mi declaración anual. Ahora, incluso como ya el fisco todo lo maneja a través de CFDI, si tiene este control de que quien hace un pago que va a deducir tiene que ser ingreso del que lo percibe, pues está cruzando esa información y por eso aparece en su declaración anual o en la propuesta que les manda el fisco, pues todo esto que todos estos conceptos de deducibles que se tienen a través de CFDIs. Hace 5 años, desgraciadamente, estas deducciones personales se limitaron. Antes, pues si yo gastaba en un hospital una cantidad muy importante de dinero en un gasto médico y hospitalario, yo podría deducir todo lo que gastaba, ahora ya no. Ahora el límite máximo que yo puedo deducir por estas deducciones personales, vamos a llamar mi seguro de gastos médicos más mis gastos médicos hospitalarios del año, pues solamente puedo ir hasta 163,467 pesos. Muchas veces en una familia el simple seguro de gastos médicos ya está muy cerca de esas cantidades. Entonces, pues es importante considerar ese límite. Sin embargo, también es importante señalar que ese límite puede ser, de alguna forma, se puede aumentar considerando que no aplica ciertas deducciones personales. La primera, donativos, no tiene un límite específico los donativos, evidentemente tengo que hacer un donativo a una donataria autorizada, alguna fundación o alguna eh, sociedad que tenga esta autorización para recibir donativos, que este año hubo una reforma muy, muy importante en donde se dieron elementos nuevos para efectos de tener ese derecho a recibir donativos. Se limitó mucho quién puede tener derecho a esos donativos para efectos de evitar evasión fiscal. Y por otro lado, también existe la posibilidad de sumar a esos 163,000 pesos otros conceptos. Un concepto son los planes personales de retiro, y son cuentas que se manejan en distintos miembros del sistema financiero. Pueden ser en operadoras de fondos, pueden ser en aseguradoras, pueden ser en casas de bolsa, pueden ser en bancos, en donde cada año se tiene derecho a invertir a través de esos PPRs y se tiene derecho a que a esos 163,000 pesos anteriores se pueda sumar otros 163,000 pesos más solamente por estos planes personales de retiro. Asimismo, existen otros conceptos que se llaman cuentas especiales para el ahorro, que manejan operadoras de fondos o seguros, que también están ligados a un artículo 185 de la ley que permite también invertir 152,000 pesos más por ejercicio. Esto más o menos llevaría a una persona que pudiera sumar sus deducciones personales más estas inversiones a través de ciertos productos financieros muy específicos, repito, PPR y cuentas especiales para el ahorro, una cantidad aproximada de 478,000 pesos, a lo que también se le podría sumar el transporte escolar que se pague cuando haya transporte escolar nuevamente, ¿no? Pero
pues de alguna forma estos son los límites que se tienen. Es importante considerar que de alguna forma, hasta ahorita en la declaración anual, a lo que me he referido, tenemos estos límites de deducción, pero también es importante considerar que puede haber otros beneficios que no necesariamente estén en el límite de la deducción, sino que tenga que ver con la posibilidad de considerar elementos exentos de esta declaración anual y que tienen también que ver con inversiones, que es uno de los puntos importantes de esta plática. La posibilidad que tengo sin límite, es decir, aquí si no tengo límite, de invertir a través de un seguro de inversión y que esto me resulte en una exención muy importante de todo lo que yo pueda ahorrar y que no va a que no va a mi declaración anual. Si bien no tengo un beneficio de inicio, tengo casi el único beneficio de salida en una inversión que pueda llegar a tener, en donde pueda crear un ahorro a largo plazo. La siguiente, por favor. Y en este sentido, dentro de estos conceptos exentos de los que yo les hablé antes de la declaración anual, hay un artículo 93 en la ley del impuesto a la renta que establece todos los conceptos exentos que yo puedo tener derecho y, repito, algunos sí los tengo que llevar a mi declaración anual, otros no. Dentro de esos conceptos exentos están los seguros de inversión y están también, por ejemplo, las herencias. En el caso de las herencias, ambos en distintas fracciones y ambos bajo bajo distinta conceptualización y de alguna forma las herencias con una posibilidad de que en un futuro pudieran llegar a ser grabadas, no tanto, no creo que sea no es una idea de este nuevo gobierno, es una idea de gobiernos anteriores y de fiscos bajo administraciones anteriores, ya que al final de cuentas es una recomendación de la OCDE a nivel mundial. Fuera de México, la mayoría de los países graban las herencias, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que se graben las herencias. Repito, es un concepto que no está que está dentro del artículo 93 en una fracción distinta de los seguros de inversión. En el artículo 93 existe una fracción 21 en donde se establece qué está exento, qué ingreso está exento cuando quien me está pagando es una compañía de seguros. Si me paga una compañía de seguros un, un monto por una indemnización, la regla general que establece esta fracción del artículo 93 es que está exenta. Es decir, si alguien choca su coche y la compañía de seguros, en lugar de reparárselo, le entrega una indemnización, le da un cheque con una indemnización, ese monto estará exento. También estará exento el pago de una indemnización por muerte, como me voy a referir en la siguiente lámina, o algún otro pago de la indemnización. El punto importante que en el caso de seguros y en el seguro de inversión, todo lo que me voy a referir está expresamente señalado en este artículo, es decir, los beneficios de exención a los que me voy a referir posteriormente están claramente establecidos en este artículo 93 en su fracción 21. La que sigue. En este sentido, si yo contrato un seguro de inversión que me va a generar un ahorro y por alguna razón quien contrate ese seguro muere, todo lo que esté dentro de esa inversión, todo lo que se haya pagado o invertido como prima a través de ese seguro y todo lo que se haya generado dentro de esa bolsa de la inversión a través de la compañía de seguros dentro de este seguro de ahorro e inversión, que normalmente en el medio se le conocen como seguros del artículo 93, precisamente porque están expresamente señalados en el artículo 93 de la ley de impuesto sobre la renta, todo lo que yo reciba, pero más bien, todo lo que los beneficiarios de ese seguro reciban, estarán exentas de impuestos, libre del pago de impuestos. Y ojo, en el caso de los seguros, no van a mi declaración anual, no son de los conceptos que yo cuando los recibo
le tengo que informar al fisco para tener derecho a la exención. En este caso, no están dentro de esos conceptos que expresamente están señalados en la ley. La ley me dice cuáles sí y simplemente los que no los menciona los que necesariamente deben de estar para tener derecho a la exención. En este caso no. Y repito, para efectos de tener derecho a esta exención de salida, no existe límite de las aportaciones. No tengo beneficio al entrar, pero sí tengo muchos beneficios al salir. La siguiente, por favor. En este sentido, los beneficios que tengo fiscales relacionados con un seguro son, primero, en el caso de indemnizaciones por muerte, totalmente exento para los beneficiarios. En el caso de indemnizaciones por supervivencia, cumpliendo ciertos requisitos. En este sentido, los requisitos que debo de cumplir están expresamente señalados en este artículo en el artículo 93 y otros incentivos fiscales que ya me referí son los del 185 y los planes pensionales de retiro, que ahí el beneficio está a la entrada limitado a los 163,000 pesos o 152,000 pesos. La que sí. ¿Qué me dice la ley para efectos de la exención de una indemnización de seguros? Una indemnización que haga a través de una compañía de seguros por una inversión. Lo que me dice la ley es todo lo que te pague la compañía de seguros, que hayas ahorrado a través de la compañía de seguros, tanto tu capital como todo lo que se generó a lo largo de tu inversión, estará exento del pago de impuestos, no tendrás que pagar un solo peso de impuestos, siempre y cuando tengas 60 años de edad, tengas cuando menos 5 años con tu seguro y siempre y cuando hayas tú pagado la prima y a su vez seas tú quien retira esa indemnización por los seguros. Si cumples con estos tres requisitos, todo está exento. Es importante señalar y reiterar, no existe monto mínimo para la inversión. Segundo, una vez contratado el seguro y corriendo los 5 años, puedo seguir invirtiendo en el seguro, puedo seguir aumentando mi ahorro. Y llegado y cumplido estos requisitos, el pago que me realiza la compañía de seguros está totalmente exento. Esto es muy diferente a una inversión que se haga a través del sistema financiero en un banco, en un fondo de inversión grabado, porque en esos casos voy pagando anticipos de impuestos, me van haciendo una retención conforme voy devengando mis intereses y eso lo tengo que llevar anualmente a mi declaración anual y se lo tengo que reportar al fisco. En este caso, si yo cumplo con estos tres requisitos, no voy a tener obligación de pagar impuestos. Entonces, repito, es que yo sepa la única, bueno, no que yo sepa, después de leer la ley, es de los pocos o el único beneficio que existe en la ley para efectos de tener o constituir un ahorro para el retiro o un ahorro a largo plazo. Y de alguna forma, pues lo puedo contratar a los 20, 40, 50 y aún ya cumplido 60 años, siempre y cuando cumpla con estos tres requisitos. La que sigue, por favor. No, nada impide que retire anticipadamente los fondos. Es muy importante considerar que en este caso, al ser un seguro, a diferencia de otro tipo de inversiones, existe también una regla específica en la ley del impuesto a la renta, es decir, todo esto está expresa en la ley del impuesto a la renta, en donde si yo retiro un, un, un monto parcial o un monto total de mi inversión, tengo derecho a pagar el impuesto solamente sobre el diferencial entre lo que recibo y la inflación que se aplica o que se calcula respecto a los montos que yo fui invirtiendo o pagando la prima. Es decir, yo voy a pagar únicamente sobre un interés real, que es la diferencia entre mi aportación más la inflación respecto al total de lo que yo esté recibiendo, y a eso le van a aplicar un 20% de retención. Pero pues también es un beneficio porque solamente se paga sobre el interés real y únicamente sobre lo que retiro. Es decir, si tengo 10 y retiro 2, solamente sobre esos 2 tendré que pagar
este 20% y solamente que supere la inflación los montos que yo invertí. La que sigue, por favor. Y de alguna forma hay muchos beneficios de invertir en este tipo de planes. Primero, de alguna forma, toda la parte de exención a la que ya me referí. Por otra, aún retirando parcialmente, pues tengo derecho a pagar solamente sobre el interés real. Si hay una diferencia en el tratamiento de intereses muy, muy grande con una inversión normal, en donde me van reteniendo sobre el devengamiento de los intereses e incluso me aplican la retención sobre el capital, no solo sobre los intereses. Entonces, pues es un beneficio extremadamente importante. La que sigue. Digo, simplemente aquí resumo lo que hasta ahorita les he dicho. ¿Cuáles son los beneficios reales? En este caso, la salida de los recursos, exención total. En el retiro anticipado, solamente pago sobre interés real. En el desafortunado caso de un fallecimiento, exención total. La que sigue, por favor. Es importante ya finalmente considerar estos puntos que le voy a decir, porque también es beneficios de este tipo de planes. La inversión se realiza a través de las reservas de la compañía de seguros. Todo entra a través como primas a la compañía de seguros. Evidentemente, para estos efectos es muy importante probar que quien paga la prima es quien recibe el beneficio. Esa es la característica de estos planes. Y de alguna forma se tiene que acreditar que esto se realiza así. Y muy, muy importante es que las reservas de las compañías de seguros no son embargables, es decir, no le pueden embargar a alguien su dinero que tenga invertido a través de la compañía de seguros porque está en sus reservas. Tendrá su derecho quizá a intervenirle su contrato de seguro si es que se conoce, preferencia de un banco en donde pues alguien puede pedir que le manden todas las cuentas de una persona, pues en este caso los seguros son de todo tipo y no hay una relación entre por ejemplo, el fisco y los seguros, no la tiene. Entonces, de alguna forma podemos decir que esas cantidades son inembargables. Además, como es un seguro de vida, es decir, todo lo que le estoy hablando es un seguro de supervivencia, esto también expresamente regulado en la ley de instituciones de seguros y fianzas, los acreedores preferenciales en caso de que una compañía de seguros llegara a entrar en liquidación o entrar en algún tipo de quebranto, los primeros acreedores preferenciales son los relacionados con seguros de vida, es decir, antes de cualquier acreedor entran primero los seguros de vida. Nunca he visto que una compañía de seguros se liquide o entre en este tipo de problemas. La que sigue. Y por último, creo que no, digo, si unimos lo que les dije al inicio de la presentación, con todo lo que he venido platicando, pues quien invierta a través de este tipo de planes no tiene que reportarle su inversión a la Secretaría, al SAT o a la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque todo se realiza a través de las reservas de la compañía de seguros y no existe una retención sobre los pagos. Los pagos y los intereses conforme va creciendo la inversión, pues simplemente crecen adentro de la bolsa de las reservas de la compañía de seguros, pero de alguna forma no crecen y no se reportan al fisco. Inclusive no se reporta ni anualmente, no hay una constancia de interés anual. Sí existe un estado de cuenta, las compañías de seguros en estos casos están obligados a entregar un estado de cuenta por ley. Sin embargo, no existe un reporte anual de intereses a las autoridades fiscales, como existe en una inversión común. En este caso no lo hay porque no se generan intereses a cargo de las personas, sino hasta que o retiran sobre el monto del retiro o si llegan a tener su suma asegurada y esta está exenta, nunca la van a declarar en su declaración anual. Es de las exenciones que no requieren para aplicarse
el que estén reportadas al fisco. Entonces, de alguna forma el fisco pues tendrá opción de conocer el monto de la inversión, si hay un retiro total anticipado de los fondos o solamente sobre los retiros parciales que efectivamente se realizan. Y repito, en caso de obligación, no existe obligación de declarar las indemnizaciones recibidas, ni en el caso de supervivencia, es decir, que quien realizó la inversión después de los 60 años y cumplir 5 años retire sus montos, o bien tampoco en el caso de los beneficiarios para el supuesto del caso de la muerte, ¿no? Entonces, con todos estos beneficios, si ustedes van a la primera parte de la plática donde hablaba específicamente de la declaración anual, pues son beneficios que otorgan este tipo de inversiones que no están siendo declarados ni está siendo pagado impuestos anticipadamente al fisco con una serie de beneficios importantes, ¿no? Entonces, de alguna forma, este es un resumen de estos temas. Evidentemente son temas que pueden ameritar horas y horas y horas. Traté de alguna forma de explicárselos en esta media hora y dejaría la palabra a Gonzalo para que platique ya más en específico este tipo de inversiones que se pueden realizar a través de Sura. Muchas gracias por tu presentación, Jorge. Como siempre, muy clara y nos da una idea muy precisa de las cosas que tenemos que hacer en nuestra declaración anual, pero sobre todo de los beneficios fiscales que podemos tener en ella. Yo creo que vale la pena comentar dos principales ideas sobre estos beneficios que tú comentas. En primer lugar, aquellas deducciones personales y aportaciones complementarias que nosotros podemos hacer por conceptos como gastos médicos, aportaciones a la FORE, montos e instrumentos como planes para el retiro, y que tienen este límite que tú comentabas de 478,000 pesos al año, lo cual, sin lugar a dudas, pues es algo bastante positivo, pero no deja de tener un tope, no deja de estar limitado. Entonces, si nosotros realizamos pues más gastos, lamentablemente no podríamos deducirlos como nos gustaría. Y creo que esto viene complementado de una forma muy importante por la segunda cuestión que comentas, que son aquellos beneficios que vienen más bien por una exención de impuestos, más que una deducción, de una exención de impuestos que se pueden evitar en la retención de nuestro patrimonio y que complementa las deducciones personales que nosotros podamos hacer. Es decir, podemos nosotros llevar a cabo las dos, por una cuestión, en una cuestión inicial la parte de deducción y en una segunda la parte de exención de impuestos. Y con base en esto, es aquí donde entra uno de los principales productos que nosotros hemos creado en Inversiones Sur, que se llama beneficio patrimonial. Este es un producto financiero que permite invertir teniendo a la vez un seguro de vida y un componente de inversión, en el cual una parte muy pequeña del monto se destina al pago de una prima. Realmente estamos hablando de menos de 1,000 pesos, y el resto se invierte en una estrategia de inversión diseñada por el equipo de estrategias de Sura, que busca dar a nuestros clientes pues un sinnúmero de beneficios en lo que son las estrategias de inversión. Esto está basado, si lo vemos en la siguiente lámina, en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracción 21, que justamente estaba comentando Jorge hace unos momentos, y en el cual se establecen tres requisitos básicos como la edad, que es tener al menos 60 años cumplidos, el tiempo, que es contar con al menos 5 años con esta póliza, y finalmente ser el asegurado quien cubre las primas. Y los beneficios, como los comentaba Jorge, son varios y muy importantes. El principal, al menos inicialmente, es aquel donde se tiene una exención de los impuestos, es decir, en donde no se lleva a cabo la retención impositiva tanto por inversiones de deuda como por inversiones de renta variable. Por ejemplo, la retención actual que nosotros tenemos en instrumentos de deuda es de casi 1%, 0,97% para ser exactos, cuando hoy tenemos una tasa de referencia que actualmente está en 4%. Estamos hablando de prácticamente un 25% de retención que no existiría, y más adelante vamos a ver un ejemplo sobre esto. Si vamos a la siguiente lámina, también podemos mencionar que más allá
de este beneficio de exención, pues existen otros más. Uno de ellos es que el pago de una indemnización por muerte derivada de un seguro de vida es exenta en la cuestión del ISR para todos los beneficiarios que vengan ahí. Es decir, ante un evento lamentable de muerte, los beneficiarios reciben la suma asegurada, la cual es francamente baja, pero sobre todo la cantidad acumulada de la inversión sin necesidad de tener una retención de impuestos. Con esto no queremos decir que el seguro de vida deba considerarse como un testamento ni ninguna otra forma de sucesión patrimonial, pero sí que la aseguradora que expide la póliza está obligada a entregar el total de la suma asegurada a los beneficiarios designados sin necesidad de hacer esta retención de impuestos. El caso contrario, cuando el asegurado llega a la edad de 60 años o más y además cumple con los otros dos requisitos mencionados, entonces tiene derecho a su fondo de reserva o dicho de otro modo, a la cantidad de dinero que haya juntado en este producto y a retirarlo total o parcialmente sin tener que pagar esta parte de impuestos. Entonces, ¿qué pasa si antes de cumplir estos requisitos, ya sea por la edad o por el tiempo del seguro, es necesario realizar algún retiro? Se puede realizar, como lo comentaba Jorge hace unos momentos, se puede llevar a cabo, aunque esto será a costa de pagar una tasa impositiva del 20% sobre el interés real, que de todos modos es una cuestión ventajosa sobre la situación de no tener este producto y hacer un retiro, el cual pues ya tuvo que pagar una tasa de impuestos mucho mayor. Si vamos a la siguiente lámina, vemos que las características principales de este producto están enfocadas hacia personas físicas con edades de contratación entre 18 y 90 años, quienes pueden tener su patrimonio en pesos mexicanos o en dólares. Esta es una cuestión importantísima que voy a detallar un poquito más adelante, con una suma asegurada muy baja de 10,000 o de 500 dólares, dependiendo de la moneda en que se encuentre la inversión, porque lo que queremos aquí no es tener un beneficio sobre una suma asegurada importante, sino más bien tener todas las ventajas que nos permite tener este artículo 93 a través de un seguro de vida. Otras cuestiones son la periodicidad del pago de la póliza, la cual es anual, pero dado que la suma asegurada es realmente baja, pues el seguro se renueva automáticamente sin necesidad de hacer nada adicional, pero además el monto no viene siendo pues algún impedimento, alguna cuestión que nosotros tengamos que tener pues previamente preparado. Esto es, digamos, es de forma automatizada. Y como opciones de liquidación, el cliente puede realizar un retiro único, una serie de retiros parciales o bien incluso traspasar el valor total que se tenga en el patrimonio a alguna posición que esté dentro de un fideicomiso. Y también para aquellos clientes que están viendo esto como un producto que pueda ser complementario a un objetivo de largo plazo, pues se pueden realizar tantas aportaciones como se puedan hacer a través de una transferencia electrónica. Entonces, como lo comentaba, este producto pues puede estar en pesos o en dólares y se pide un monto mínimo de 1,000,000 de pesos en las pólizas que están determinadas en pesos mexicanos o de 50,000 dólares en aquellas que están determinadas en dólares americanos. Dependiendo del tipo de moneda, va a ser el tipo de monto mínimo que se va a determinar. Y la comisión que nosotros cobramos por este producto, pues dependerá del monto que el cliente llegue a tener en el producto per se. Entonces estamos eliminando cualquier tipo de interés, de conflicto de interés al tener un portafolio más agresivo o un portafolio más conservador. Y con relación al beneficio fiscal que comentaba al principio acerca de la exención de impuestos, en la lámina siguiente lo que queremos mostrar es cómo se ve una inversión de largo plazo cuando se tiene un producto con beneficio fiscal versus la misma inversión sin el beneficio fiscal. O dicho de otro modo, cómo se ve la diferencia entre una inversión con y sin ventaja fiscal y tomando en cuenta la tasa de referencia actual. Aquí estamos poniendo un escenario estático en donde la tasa que estamos considerando es la actual, 4%, y se va a mantener sin cambios durante los próximos 20 años. Tampoco estamos cambiando, por ejemplo, el impuesto que actualmente es de 0,97%, es decir, es un escenario conservador. Para ser mucho más realistas, a inicios del año pasado la tasa de referencia estaba en niveles de 7%, es decir, muchísimo más alto de lo que tenemos hoy en día,
pues también la retención era mayor. Hasta diciembre del año pasado la retención era de 1.45%, por lo cual con toda certeza en los próximos 20 años veremos una serie de variaciones en tasas y en las retenciones que seguramente pues terminan por favorecer aún más a aquellas personas que tengan una inversión en un producto como este de beneficio patrimonial. Pero centrándonos en los puntos que estamos poniendo en este ejemplo, podemos ver lo importante, la diferencia entre tener un producto que tenga ese beneficio y no tenerlo. Entonces, por ejemplo, el monto que nosotros veríamos con una diferencia en el primer año, pensando en una persona que invierte de un inicio 20 millones de pesos, pues la verdad es que el diferencial es pues, relativamente bajo en el año 1. Viene siendo 203,700 pesos de diferencia entre haber tenido y no haber tenido el beneficio fiscal con esta tasa de referencia del 4 y con estos impuestos del 1%. Sin embargo, a medida que va incrementándose el número de años que nosotros tenemos esta inversión, también viene incrementándose la diferencia entre tener este beneficio y no tenerlo. En el año 10, por ejemplo, la diferencia ya son 2.78 millones de pesos, lo que equivaldría a tener un 109.8%, o sea, un 9.8% adicional si tenemos este producto con beneficio fiscal. Y si lo vemos al año 20, estamos hablando de una diferencia de 7.86 millones de pesos, que viene siendo un 20.6% más de lo que nosotros hubiéramos tenido de no tener este producto con beneficio fiscal. Entonces, la diferencia es bastante importante, sobre todo cuando lo vemos en un largo plazo. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos esos 20 millones de pesos para poner en una sola exhibición y esto lo vamos juntando a lo largo de los 20 años? Esto es lo que vemos en la lámina siguiente. Una persona está depositando 1 millón de pesos anual durante 20 años. Aquí la diferencia en términos monetarios es menor al ejemplo pasado porque se va difiriendo todo lo que son las exhibiciones de depósitos. Pero aún así es una diferencia muy importante versus tener la misma inversión sin el beneficio fiscal. Al final del año 10, por ejemplo, tenemos una diferencia de 658,000 pesos después de haber depositado durante 10 años 1 millón de pesos cada año. Y al año 20 tenemos una diferencia de 3.2 millones de pesos, que viene siendo un 11.1% más versus un producto que no tenga este beneficio. Como yo les comentaba, esto es un ejemplo bastante conservador. Lo más probable es que a lo largo de los diferentes ciclos económicos que veamos en los próximos 20 años, esta tasa empieza a cambiar. Puede bajar un poco más. Esperamos que Banxico baje una vez más en el corto plazo, pero de ahí lo natural sería ver poco a poco un incremento en la parte de tasas y entonces este diferencial de 3.2 millones podrían ser 5, podrían ser 7, podrían ser 9 millones, dependiendo de la situación que nosotros veamos en este periodo de 20 años. Lo importante con esto es que hay dos lecciones que yo resaltaría. La primera es que a mayor número de años, mayor será el impacto que podamos obtener de un producto como el de beneficio patrimonial. A pesar de que uno de los requisitos para tener el beneficio es contar con al menos 60 años, yo siempre he considerado que este producto, mientras antes se tenga, mejor, porque nos permitirá beneficiarnos de los intereses sobre los impuestos no retenidos durante un número de años mayor. Este es un producto que complementa perfectamente bien objetivos de largo plazo como nuestro retiro, nuestra herencia o incluso, si tenemos la edad suficiente, la educación universitaria de los hijos. Hoy una persona que tenga 40 años, pues tiene al menos 20 años para beneficiarse de este esquema antes de cumplir con los requisitos necesarios para poder tener este beneficio fiscal y 20 años pues son indudablemente mejor que tener nada más por 10 o por 5. La segunda lección es que mientras mayor sea la aportación que hagamos, mayor será el beneficio en el largo plazo, ya que la tasa de interés recibida se va aplicando sobre un punto mayor. Y como bien lo mencionó Jorge, a diferencia de las deducciones que podemos hacer en nuestra declaración anual, aquí no tenemos un monto tope. Podríamos tener 100 millones de pesos y la cantidad total estaría exenta de la retención impositiva cumpliendo los tres requisitos que ya hemos mencionado.
Y hablando de inversiones, una de las principales características de este producto, y si lo vemos en la lámina siguiente, es que el componente de inversión está construido con estrategias vivas que se adaptan a las condiciones del mercado y que son resultado de una visión macroeconómica y de mercados que provienen del equipo de estrategias de inversiones SURA. En otras palabras, lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos cuando construimos este producto no es nada más dar el beneficio fiscal del artículo 93 que platicamos, sino realmente poderle dar a nuestros clientes un adicional que los beneficie al poder tener su patrimonio en un perfil adecuado, correctamente diversificado y debidamente gestionado. Estos cuatro perfiles que ustedes están viendo en la presentación se llaman los portafolios estratégicos, los cuales están divididos en diferentes perfiles que tratan de encajar en cada uno de los clientes que nosotros tenemos y que van del más conservador al más agresivo. Pero cada uno de ellos tiene pues activos locales, activos globales, activos de corto plazo, activos de largo plazo y en algunos de ellos también una mezcla de equity y de deuda. En esta lámina estamos viendo los cuatro perfiles que nosotros tenemos en pesos, pero una de las grandes innovaciones que nosotros hemos tenido en este producto es que también los tenemos en dólares. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver que tenemos los mismos perfiles, conservador, moderado, crecimiento y agresivo, pero en una moneda diferente al peso, que para muchísimos clientes es muy importante, dado las continuas devaluaciones que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, para aquellos clientes que buscan tener una inversión activa y viva, pero además en dólares y con un componente de beneficio fiscal, pues entonces tenemos estos cuatro perfiles que están en dólares. Y yo hablo de dólares puros y duros. No estoy hablando de instrumentos dolarizados que reflejan el tipo de cambio. Estamos hablando aquí de instrumentos emitidos en dólares y de hecho custodiados en el extranjero. Entonces, lo que buscamos desde el equipo de estrategia es poderle dar a nuestros clientes pues este tipo de soluciones que ya de por sí son muy atractivas y que los tenemos afuera de este producto, pero que dentro de este producto incluyen también este gran beneficio fiscal del cual hemos estado hablando a lo largo de esta presentación. Y si vamos a la lámina siguiente, es algo que me gustaría también mostrarles. Los rendimientos, pues como ustedes saben, varían año con año. Los mercados van evolucionando y es muy importante que las decisiones que nosotros tenemos desde el área de estrategias, pues vayan también evolucionando dependiendo de cómo estamos viendo la situación económica y de los mercados en el día a día. Esta es una foto estática de los rendimientos que logramos el año pasado, el 2020, en cada una de nuestras estrategias. Las primeras, que están en la parte superior, son los resultados de las estrategias en pesos y las que están en la parte inferior de la diapositiva vienen siendo los rendimientos en dólares. Para aquellos que no tengan la pantalla ahí enfrente de ustedes, estamos hablando de rendimientos entre 7 y 9.7% en pesos y entre 4 y 12.6% en dólares. Entonces, aquí estamos hablando pues, de una diferencia pues, muchísimo mayor que podríamos obtener al beneficiarnos pues, de algo activo y vivo que va evolucionando mes con mes. Por supuesto, esto no es algo que nosotros pensemos que se va a repetir año con año, pero sí hemos visto, al menos en los últimos 15 años, que las personas que han estado fuera de equity han dejado muchísimo dinero sobre la mesa. Entonces estamos hablando aquí que no solo son estrategias para clientes conservadores, estas son estrategias que buscan estar pues diversificadas en una serie de activos que a lo largo del tiempo y sobre todo empatando los horizontes de inversión como son los que buscamos en este producto de 10, 15, 20 o 30 años, pues puedan estar pues beneficiadas por un componente también en términos de renta variable y además en pesos o en dólares. Entonces creo que el interés de nuestra parte pues es mostrar este producto y los atributos que tenemos para ustedes y estamos abiertos a dar cualquier información que ustedes necesiten para poder decidir a tener su patrimonio en algo así. Con esto terminaría la presentación y si les parece bien, nos enfocamos unos minutos a contestar cualquiera de las dudas que nos hagan llegar a través de nuestro chat. Pam, adelante, por favor.
Jorge, no sé si quieras empezar con algunas preguntas que estés leyendo ahorita en el chat. Jorge, me parece que estás en mute. Sí, Gonzalo, me parece que está teniendo por ahí algún problema técnico, pero mira, te voy haciendo algunas preguntas que tenemos ya acá de parte de la audiencia. Em, por acá nos dicen, buenas tardes, los felicito por el evento, es de gran utilidad para nosotros como inversionistas. Mi pregunta es la siguiente. Entendí que si yo invierto en esta estrategia, mi capital crecerá más porque no pagaría impuestos por mi inversión. Sí, muchas gracias, Pam. Es correcto. Siempre y cuando se cumplan las condiciones que se platicaron en el artículo 93, fracción 21, que es la cuestión de edad de tener 60 años, la cuestión de tiempo de tener el producto durante al menos 5 años y eh, ser la misma persona la que hace el pago de las primas, entonces efectivamente los rendimientos serán exentos de impuestos, ¿no? Este impuesto que yo daba como ejemplo del 0.97 en instrumentos de deuda, que viene siendo hoy un 25% sobre la tasa de referencia, pues estarían exentos. Entonces el cliente no tendría que, ni siquiera lo vería y no tendría que pagarlo. Y esto permite que a lo largo de los años el no tener que pagar ese impuesto también sea una razón por la cual el interés recibido el próximo año sea sobre un monto mayor. Entonces, viene siendo una cuestión de interés sobre interés y eso pues puede hacer una diferencia muy importante a lo largo de los años, sobre todo en horizontes de 15, 20 o 30 años. La diferencia que podemos llegar a tener pues puede rondar entre el 25 y el 30% contra no haberlo tenido. Entonces, efectivamente, este producto lo que hace es tener un componente fiscal muy importante y muy potente, además de otras bondades que mencionó Jorge en la presentación. Y Gonzalo, yo nada más agregaría, creo que el beneficio es sobre los intereses y también sobre la ganancia cambiar en su caso, porque estamos hablando aquí de que puedes invertir en dólares. También estaría la ganancia cambiar, es decir, al momento que recibirías tu capital, recibirías los intereses efectivamente obtenidos y además la ganancia cambiaria que en su caso tengas. Todo eso estaría exento, ¿no? Creo que es importante puntualizar para efectos de las inversiones en dólares, a diferencia de una inversión normal o una inversión en el extranjero. Cuando hablamos de inversiones en el extranjero, pues cuando te traes el dinero, lo tienes que declarar en este concepto de ingreso universal, tienes que considerar el rendimiento más la ganancia cambiaria. Que digo, había algunas otras dos preguntas aquí de alguien que preguntaba, oye, si invierto en criptomonedas o en fintech que no me dan constancia de retención, pues precisamente este concepto de los otros ingresos, ahí te lo llevas. Si no hay un interés propiamente, toda la ganancia que tengas en estas inversiones distintas van a este capítulo de los otros ingresos, ¿no? Esta parte también es importante. Es importante también otra pregunta que se repetía es si tengo que tener algún tipo de parentesco para este tipo de seguros. No, este seguro lo puedes contratar para cualquier persona siempre y cuando lo tengas como beneficiario. Y pues al final de cuentas, a diferencia de una herencia que te pudieran pelear o pudieran estar de alguna forma discutiendo la cuestión de la herencia, pues aquí la aseguradora le paga a quien nombraste como beneficiario directamente sin discusión. Adelante. No sé si hay alguna Muchas otra gracias, Jorge. pregunta que quisieras responder, Gonzalo. Sí, adelante, adelante, Pam, si quieres, pregúntalas y con mucho gusto lo vamos comentando. Bien, por acá tenemos otra. Dice, hola, felicidades a los expositores, muy claros en sus ponencias. Mi duda es la siguiente. Cuando abra esta estrategia, ¿hasta cuántos incrementos puedo realizar? Bueno, me imagino que está hablando de incrementos
de depósitos. Esto no tiene un límite máximo. O sea, una de las grandes ventajas, a diferencia de todo lo que nosotros podemos llegar a deducir, es que en esta parte del artículo 93 podemos tener un monto que no tenga un límite ni de depósito inicial, ni tampoco de incrementos. Es decir, una persona podría empezar con 20 millones y cada año estar depositando 20 millones y tener este beneficio, ¿no? Entonces, esto claro que es una ventaja pues muy importante porque el tiempo aquí es clave, más el monto que nosotros estemos aportando. Y, y el, la recomendación sería tratar de aportar lo más posible durante los primeros años para que entonces el interés que se recibe se aplique sobre el total del monto que se tenga incremental año con año. Yo creo que esto lo veíamos muy claramente en el ejemplo de una persona que invierte al principio 20 millones y otra que lo hace millón a millón año con año. Y la diferencia, si ustedes recuerdan, pues era de varios millones de pesos. Entonces, eh, creo que es una ventaja que está permitida al no tener un límite máximo. De acuerdo, Gonzalo, gracias. Por acá tenemos otra. Dice, buenas tardes, yo tengo dinero en otra institución. Me gusta esta estrategia fiscal, pero no quiero invertir en activos locales. ¿Qué me recomiendan? Muchas gracias. Si quieres también la tomo yo, Jorge. Esto creo que es una de las grandes diferencias que ustedes pueden encontrar en este producto de beneficio patrimonial a través de Sura, porque nosotros no solo tenemos las estrategias, los portafolios estratégicos en pesos. Al tenerlo en dólares, automáticamente el cliente pues no solo está cambiando de moneda al tener una inversión directamente en dólares, sino que también el subyacente cambia. Ya no estamos hablando de activos locales, estamos hablando de activos internacionales que están valuados en dólares y eso pues nos da pues un cambio importante en diversificación. Las estrategias que nosotros tenemos en pesos tienen una diversificación geográfica, eso es cierto y eso es muy importante y es un beneficio claro para los clientes. Pero aquellas estrategias que están en dólares, pues estamos hablando de activos subyacentes 100% internacionales y esto permite al cliente pues beneficiarse de una situación, digamos, exenta de lo que está sucediendo en México o de lo que esté sucediendo en ese momento en México y en los mercados locales. Muchas gracias, Gonzalo. Por acá tenemos otra. En caso de que exista un impuesto a la herencia, como lo platicaron, ¿esta estrategia patrimonial deja protegido a mis beneficiarios? Sí, es totalmente un fundamento distinto y una figura jurídica totalmente distinta a la herencia a un seguro. En el caso del seguro, repito, existe una fracción específica que da todos estos beneficios de los que estamos hablando y los da para cualquier indemnización de seguros, con ciertas reglas en algunos casos, pero en cualquier indemnización de seguros como regla general está exenta. Y las herencias están en una fracción distinta del artículo y de alguna forma tienen requisitos distintos y evidentemente en todas las propuestas que hasta el momento han pasado por el Congreso mexicano, pues lo único que modifican es esa fracción. No se meten con los seguros porque es algo distinto. Entonces sí lo protegería. Si hay una reforma a las herencias, eso no tocaría a los seguros. En su caso tendría que haber una a los seguros, pero nunca cuando se ha planteado la reforma se ha incluido la cuestión de los seguros. Repito, son cosas distintas. Muchas gracias, Jorge. Por aquí tenemos otra. Nos dice, tengo 40 años. ¿Es recomendable por mi edad abrir esta opción? Yo puedo tomar esa PAM. Sí, yo creo que es lo más, de hecho, es lo más recomendable. O sea, uno de los requisitos, como saben, es tener los 60 años, pero si alguien a los 55 años decide entrar a este producto y retirar el dinero a los 60, pues habrá tenido el beneficio
durante nada más 5 años. Y como vimos en el ejemplo, mientras más largo sea el horizonte de inversión, pues más tiempo tendremos nosotros de beneficiarnos con esta cuestión fiscal en las diferentes estrategias de inversión. Entonces yo diría que esto es algo que debemos aprovechar mientras más jóvenes seamos. Entonces alguien que empieza a los 30 versus alguien que empieza a los 40 y lo dejan hasta los 60 años de cada uno, pues entonces, sin lugar a dudas, el que estuvo 10 años más por una cuestión de la edad, pues habrá tenido un beneficio fiscal mayor, el cual pues se va cada vez complementando año con año sobre los intereses que no tuvo que haber pagado, ¿no? Entonces, mientras más tiempo se tenga, esto es mejor. Entendemos que debido a las edades es muy difícil en algunos momentos empezar en edades tempranas, pero hemos visto a través de varios estudios que las personas sí podrían empezar a tener este tipo de instrumentos y este tipo de productos pues a partir de 35 o 40 años, ¿no? Y esto pues nos permite hablar de 20 o 25 años de tener una inversión con este beneficio. Entonces, sin lugar a dudas, mientras antes empiecen es mejor. Muchas gracias, Gonzalo. Por aquí también nos dicen, tengo 62 años, ya cumplí con una de las condiciones para la exención, ¿es correcto? Em, sí, o sea, ya cumplió con la cuestión de la edad, ¿no? Es decir, si hay hoy una persona de 62 años que abre el producto, ya cumple con una de las tres. Lo que faltaría entonces es quedarse con el producto el tiempo mínimo, que son 5 años adicionales, hasta cumplir, en este caso, 67 años, y por supuesto ser el mismo el que pague las primas a su nombre. Creo que, Gonzalo, nada más complementando, creo que es importante señalar que los 60 es una referencia para que esté exento más los 5 y la cuestión del pago. Pero no quiere decir que a los 60 lo tengas que sacar, es decir, pudieras iniciar a los 40, seguir a los 60 y sacarlo a los 70 o 75. Es decir, simplemente es una referencia. La inversión puede ser a lo largo del tiempo y mientras la quisieras conservar ahí, ¿no? Muy buena aclaración, Jorge. Totalmente de acuerdo. Esto, si las personas lo quieren tener hasta los 90 años, pues se beneficiarán de más tiempo, ¿no? Ese 60 es justamente una referencia y qué bueno que lo aclaras. Muchas gracias, Gonzalo y Jorge. Y finalmente tenemos por acá una que nos dice, ¿qué pasa cuando ya cumplí con las condiciones del artículo 93? Pues ya está exenta la inversión y pudiera retirarla totalmente exento, pudiera dejarla, es decir, mientras se quede ahí, pues y no se necesite, pues ahí va a seguir generando ingresos exentos. Es más, podría incrementarla a partir de los 60, es decir, podría seguir incrementando su inversión si piensa sacarla a los 68, 69, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Pues listo, Gonzalo, Jorge, creo que ya por falta de tiempo no vamos a poder responder más preguntas. Sin embargo, bueno, se las estaríamos compartiendo a nuestros asistentes a través de correo electrónico, la respuesta a las preguntas que nos faltaron. Gracias por esta exposición, Gonzalo, Jorge. No sé si ustedes quieran agregar algo más o podemos ya dar por terminado esta conferencia. Yo simplemente, como cada sesión, agradecer a todo el auditorio que nos está escuchando. Estas sesiones son siempre pensadas en todos ustedes y en temas que puedan ser, pues no solo interesantes, sino que tengan un impacto realmente en las finanzas personales de nuestros clientes. Y para mí es un honor haber tenido este webinar el día de hoy con Jorge Jiménez. Realmente es un gurú de todo lo que viene siendo la parte fiscal, las deducciones y sobre todo los beneficios que podemos encontrar en estos productos como el que estamos sacando de beneficio fiscal. Entonces, Jorge, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido un placer y esperemos que no sea la última ocasión que nos acompañes. No, gracias a ustedes y gracias a todos por escucharnos. Pues muchas gracias
Gracias a nuestro público por acompañarnos en nuestra conferencia mensual. No olviden leer nuestro blog, seguirnos en redes sociales y escuchar nuestro podcast. Nos escuchamos en nuestro próximo webinar. Hasta luego.